Bienvenidos a tu segunda lección del curso de Ciencias Sociales dirigida a alumnos de primero de secundaria. El día de hoy te invito a trabajar el tema la historia y el ser humano, para lo cual te vengo presentando una pregunta. ¿La muerte de un policía en ejercicio de sus funciones quedará registrado en la historia del Perú? Muy bien, a la que le vamos a añadir esta otra. Las obras realizadas por el presidente Vizcarra quedarán registradas en la historia del Perú. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos hechos? El objetivo de este trabajo es diferenciar que la primera pregunta está relacionada a la historia personal, mientras que la segunda, que es de común interés, a la historia nacional, sin desmedro de la primera, es decir, los hechos de un policía quedan registradas en su historia familiar, puede ser la comunidad e incluso la región. En medida de sus acciones puede ser que quede registrado. Es por ello que hay que trabajar este segundo punto, la importancia de la historia. Es importante porque registra hechos trascendentales de interés común para una comunidad. Inicialmente la historia era oral, es decir, se transmitía de generación en generación y eran los ancianos quienes hacían esta labor. Hoy en día lo realizan los historiadores, quienes utilizando el método científico, contrastando información y valiéndose de fuentes muy importantes de primera mano, fuentes escritas, fuentes orales, hemerográfico o fuente fotográfica, ellos pueden interpretar estos datos y hacérnoslo saber. Es una ardua labor y por ello es de que existen especializaciones y de acuerdo al interés de cada persona se aborda historia precolombina, historia colonial, historia republicana. Incluso esta división de la temporalidad también nos ayuda a entender cuán complejo fue. Entonces, el significado de la historia va a ser la recopilación de sucesos, de hechos y procesos a lo largo del tiempo y que estos deben ser organizados y ordenados. En esta línea del tiempo, por ejemplo, tenemos la temporalidad dividida en edades. La prehistoria, antes de la escritura, la edad antigua, la edad media, moderna y contemporánea. Esta línea del tiempo nos invita a comprender también que ha existido momentos simultáneos en la historia universal y en la historia, en este caso local, nacional. El padre de la historia, denominado así por Cicerón, es Heródoto, cuyo trabajo se caracteriza por haber hecho una labor ardua respecto a recopilar información oral y contrastarla. Él elaboró su obra denominado Historias y relató en él las invasiones persas en la antigua Grecia. El trabajo tan pulido que realizó nos dejó información importante sobre antropología, geografía, teología, filosofía, política, entre otros. Ese es el mérito que él tiene y por ello es que es denominado el padre de la historia. La historia tiene una dimensión temporal. Por un lado tenemos la diacronía, que quiere decir la historia como la sucesión de hechos que acontecen en cierto orden, es decir, es sucesivo. Si hablamos de los derechos humanos, no podemos decir de que únicamente son reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas a través de la Asamblea. No, no es un todo. Este es producto de acontecimientos que han influido a la necesidad de tener los derechos humanos a nivel universal. Sin embargo, ha habido pasos paulatinos, progresivos a lo largo de la historia que han ido reconociendo. Por ejemplo, las leyes de Cristo,
las leyes, las tablas de Moisés, tenemos el Evangelio. Cada evangelista tuvo una manera particular de escribir. Algunos fueron más detallistas, otros más concretos. Eso también influye en la manera de cómo escribir la historia. También tenemos la influencia de las independencias para reconocer los derechos de la población, es decir, cada hecho en la medida de su posibilidad y de la coyuntura ha aportado a reconocer los derechos humanos. A eso llamamos diacronía, al proceso continuo. Mientras que sincronía quiere decir que estudia los acontecimientos que se produjeron en el mismo lapso de tiempo, pero en lugares distintos. En este caso, tenemos el desarrollo de las culturas en Europa, en Asia y Oriente. Y paralelo, en el Perú también se desarrollaron culturas. Tenemos Supecaral, Chavín, Paracas, Nazca, Moche, Chimú, Tiahuanaco, Huari. Claro que tenían vínculo, pero no con las culturas que tenemos en esta imagen, como los acadios, sumerios, ¿no? Que también aportan al desarrollo de la escritura. El tiempo está dividido bajo dos conceptos, un tiempo cronológico y un tiempo histórico. El tiempo cronológico se encarga de utilizar las unidades de medida que determinan los segundos, minutos, horas, días, semanas, mientras que el tiempo histórico es la asociación de elementos para determinar un proceso, una estructura, caracterizado por hechos políticos, económicos, cambios sociales, que lo hacen particular y singular. Tenemos la grafía, o la escritura en este caso. ¿Cómo se escriben los siglos? No hay mucha diferencia entre aquellos que concluyen con 0. 400 se va a escribir como en números romanos, 4010. Sin embargo, cuando estos concluyen en números diferentes, vamos a tener que añadir a los dos primeros dígitos el 1. Como se lee 1657, correspondería al siglo XVII. ¿Cuál es la utilidad de esta información? Hemos visto que la historia universal en general abarca diferentes etapas, diferentes momentos. Los historiadores son quienes la determinan. Hemos visto que es importante utilizar fuentes científicas y que existen diferentes maneras de abordar la historia de acuerdo a la temporalidad de cómo, en qué espacio sucede. Es relevante para el hombre porque nos enriquece de información, da un sentimiento de unidad. No es necesario conocer a quien vive en Italia, pero valoramos el hecho de que los romanos dejaron un sistema de urbanismo interesante. También valoramos el derecho romano, es decir, diferentes criterios o aportaciones de cada cultura, ¿no?, ayudan a comprender cómo es que, pese a desarrollarnos en diferentes áreas, tenemos más elementos en común que diferentes. Ahora, en el caso de la motivación, hemos visto la historia personal, la historia de un policía. No hemos hurgado en este aspecto porque te corresponde a ti hacer tu propia historia, utilizar un vocabulario específico de acuerdo a la tabla que se te está proporcionando. Es necesario que busques fuentes, que contrastes la información y hagas en la medida de tus posibilidades una redacción interesante que amerite ser leída en público.